¿Qué tanto les gusta recibir órdenes? Ya vi varias cabezas de que no, sí, yo sé, pues he estado aquí algunos años. Yo sé que no les gusta recibir órdenes. Hay personas que no son muy tolerantes a las órdenes porque las consideran humillantes, las consideran algo impositivo, algo injusto, algo que solamente se acomoda a los beneficios de la persona que está dando las órdenes. Pero también hay personas que pues no les cuesta tanto trabajo a lo mejor esta cuestión de las órdenes, pero no son muy habilidosos para seguirlas, ¿no? Entonces los mandan a la tienda y en lugar de mantequilla traen margarina, en lugar de cilantro traen perejil, y sí tienen ganas de poder cumplir las órdenes, pero se equivocan en poder seguir las órdenes. Y hay algunas otras personas que no les gusta seguir órdenes, sino dar las órdenes, ¿no? Entonces, todos los planes dentro de la familia a veces se acomodan a lo que una persona dice. Y si esa persona dice, no quiero que vayamos para allá, no quiero que comamos esto, no quiero que hagamos esto, pues todo se tiene que mover porque esa persona dijo que no. Entonces no sé qué tipo de relación tienes tú con las órdenes. ¿Te disgustan? ¿Te gustan pero eres malo para seguirlas? ¿O tú eres el que da las órdenes? Aquí se hace lo que yo digo. Y al respecto de las órdenes, yo leía en la semana un poema de un poeta mexicano llamado Efraín Huerta. Y Efraín Huerta tiene un poema que se llama Órdenes de Amor. Este poeta es de Silao, Guanajuato, y me gusta mucho este poema porque nos hace ver que las órdenes no siempre son malas o son abusivas en sí mismas. Entonces este poeta que vivió entre 1914 y 1982, alguna vez escribió este poema Órdenes de Amor, que es un hexálogo, o sea, está dividido en 6 partes. Y en cada una de esas partes, el amado se dirige hacia su persona amada y le da algunas órdenes de amor muy específicas. Y le dice, por ejemplo, embellécete, desnúdate, vive, ampárame, obedéceme, justifícame, bendíceme, encuéntrame, hállame, mírame, contémplame, dime, despiértame y espérame. La última parte de este poema Órdenes de Amor dice lo siguiente: amor mío, despiértame a la hora bendita alucinada en que un hombre solloza víctima de sí mismo, y ábreme las puertas de la vida. Yo entraré silencioso hasta tu corazón, manzana de oro, en busca de la paz para mi duelo. Entonces, amor mío, joven mía, en ráfagas la dicha placentera será nuestro universo. Despiértame y espérame, amoroso amor mío. Es lo que dice Efraín Huerta. Es un poema muy hermoso que nos hace ver, las órdenes no siempre tienen por qué ser malas, ¿verdad? A veces las órdenes son el lenguaje del amor, a veces las órdenes pueden llegar hasta el corazón. Y bueno, estas órdenes nacen de un corazón que ama para preservar el amor de la otra persona y poder acariciar el alma de la otra persona de manera tierna. No todas las órdenes son malas, no todas las órdenes son frívolas, no todas las órdenes tienen intereses ocultos y no todas las órdenes provocan daño o humillación en la persona que recibe las órdenes. Hay órdenes como las del poema que embellecen, hay órdenes que dignifican, hay órdenes que nutren, que fortalecen, que dan seguridad y que nos acercan unos a otros para poder verdaderamente amarnos. Las órdenes son importantes para la formación, para la educación de las personas, son importantes para las industrias, para la tecnología, para la novedosa área de la computación, la inteligencia artificial. Todos estos sistemas de cómputo funcionan mediante órdenes. Los programadores tienen que meter un montón de órdenes para que una maquinaria o algún programa de computación pueda realizar algo. Si pasa esto, debes seguir este camino. Si sucede otra cosa, debes ir por acá. Si se presenta esto, debes ir hacia este otro lado. Una sola falla en la programación de una máquina puede hacer colapsar todo un sistema, toda una situación, incluso una civilización, porque las órdenes a nivel social previenen cuestiones dañinas para nosotros como sociedades, como civilizaciones. Entonces las órdenes nos dan estructura. Las órdenes nos permiten tener seguridad y nos permiten tener sociedades y civilizaciones. Y por eso Jesús
en el pasaje que leemos el día de hoy en Mateo, antes de irse, decide que le va a dar unas órdenes a sus discípulos. Y yo me atrevería a decir que estas órdenes que Jesús le da a sus discípulos son órdenes de amor. ¿Por qué? Porque esta comunidad que Jesús había formado necesitaba órdenes. Bueno, porque estaban en medio de un montón de lobos que se los iban a acabar. Había problemas entre ellos y los judíos todavía los miraban como muy rarito a estos grupos de seguidores de Jesús. Y había también las autoridades romanas los miraban así como con sospecha. ¿Quiénes eran estos y por qué seguían a Jesús? Entonces, era necesario que Jesús les diera órdenes para que pudieran sobrevivir. Y les da 3 órdenes. La primera de ellas es: vayan a Galilea y espérenme. La segunda es: vayan y hagan discípulos. Y la tercera es: bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he mandado hacer. Y quiero que veamos cada una de estas órdenes para que entendamos por qué es que estoy diciendo que son órdenes de amor. Entonces, la primera orden: vayan a Galilea y espérenme. Los discípulos habían estado en la gran urbe de Jerusalén. Ahí fue donde, afueras de la ciudad de Jerusalén, en el monte Gólgota, crucificaron a Jesús. Jerusalén era una ciudad magnífica en aquella época. Albergaba el máximo símbolo de la religión judía, que era el templo. Era una metrópoli cosmopolita. Pasaban cientos de personas haciendo negocios a diario e intercambiando información de muchas culturas, de muchos lugares. Y aquella ciudad era como Tokio o como Nueva York de nuestra época. Y era muy lujosa para las personas de esa época. Y dicen que una vez que tú probaste los lujos, no hay vuelta atrás. No hay manera de que tú puedas volver atrás, porque ya probaste lo que es bueno, ¿no? Entonces, regresar a las aldeas pobrecitas de Galilea, regresar a esos lugares que la gente menospreciaba. La zona de Galilea, hagan de cuenta que era como el bordo de Xochiaca de aquella época. La gente veía con la cara que acaban de poner ustedes, no, allá saltan, ¿no? ¿Dónde será eso? De verdad era una zona que tenía muy mala fama, de la que se creía que solamente podía venir gente de muy mala calaña, y la gente lo menospreciaba. Entonces no era lo mismo vivir en Galilea que vivir en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad importante. Los discípulos tenían que venir del estrellato al anonimato. Tenían que venir de ser estrellas de cine, rockstars, estrellas de rock, de pop, famosos, estrellas de la música, a poder ponerse ahora en su humilde realidad. Y lo peor es que ahora el maestro ya ni siquiera iba con ellos. Iban a estar absolutamente solos, temerosos y abandonados. Pero aún así, Jesús les había ordenado que lo esperaran en un monte en Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué les da esa orden caprichosa el Señor? ¿Por qué no pudo manifestarse en Jerusalén? ¿Por qué tienen que regresar a Galilea? Bueno, cuando Jesús les ordena esto, lo que les está diciendo es: quiero que vuelvan a su hogar. 10 de los 12 discípulos de Jesús eran de Galilea. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Judas Tadeo, y solamente Judas Iscariote y Simón Celote no eran de Galilea. Entonces, cuando Jesucristo les está diciendo que ellos tienen que volver hacia Galilea, les está diciendo: vayan a estar con los suyos. Necesitan refugio, necesitan un apapacho ahorita que ustedes están mal porque todo se fue por la borda, no salió como ustedes esperaban. Necesitan ir a que los suyos los puedan abrazar en medio de esta dificultad. Es una orden de amor, porque Jesucristo quiere que los suyos puedan encontrar abrazos, puedan encontrar palabras de ánimo. Jesús quiere que tú y que yo podamos encontrar lugares donde tengamos refugio. La orden de Jesús no era una orden caprichosa, era una orden para cuidar el corazoncito de sus discípulos, para poder arroparlos. Necesitan estar donde haya gente que los ame para poder estar bien en tiempos de dificultad. Y la segunda orden que Jesucristo les da: vayan y hagan discípulos.
¿Por qué Jesús les dice vayan y hagan discípulos? Bueno, Jesús en su ministerio siempre fue conocido porque se preocupaba por la gente. Y la labor de Jesús como Hijo de Dios siempre fue embellecida porque Él tenía el corazón de atender a las demás personas. ¿Y cómo es que Jesús tenía corazón y paciencia de atender a las personas? Sencillo, porque pasaba tiempo con las personas. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, les da la orden a los discípulos, vayan y hagan discípulos, no quiere que le entreguen un reporte detallado con gráficas, como decimos ahora de crecimiento, como decimos en la iglesia metodista, la estadística de la IMAR, la estimar, que se presenta año con año. ¿Cuántos nuevos miembros? ¿Cuántos bautizados? ¿Cuántos recibieron al Señor? ¿Cuánto esto y cuánto el otro? El Señor no quiere un reporte de esa naturaleza. No quiere que le hagan una gráfica, no, para nada. Él lo que quiere es que los discípulos puedan conocer más gente para que se solidaricen con ellos, para que empaticen con ellos y se sensibilicen a la necesidad de los demás. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, lo que les está diciendo es, quiero que se vuelvan más humanos, que estén más cercanos de la gente, quiero que entiendan sus problemas, quiero que los comprendan, porque solamente así ustedes van a tener algo que enseñarle a la gente. Y solamente así, cuando la gente vea que están cercanos a ellos, la gente va a querer ser enseñada. Salgan y busquen. Y cuando ustedes salgan y busquen, les va a cambiar toda la perspectiva. Actualmente en la iglesia decimos, queremos que vengan a la iglesia. Trae a tu amigo a la iglesia, que vengan a la congregación, que vengan a las actividades. Esa nunca fue la idea de Jesús. Jesús dijo, vayan ustedes y salgan a los demás para que se puedan solidarizar con ellos. Vayan y muéstrenles el amor, vayan y muéstrenles la misericordia. Y cuando estén cerca de las personas, se les van a caer los prejuicios que tienen contra la gente. Eso es algo que yo siempre vi en mi trabajo carcelario. La gente que no había ido a la cárcel tenía prejuicios sobre las personas que estaban en la cárcel. La gente que había ido sabía qué tipo de personas había allí y su corazón se volvía sensible a esa necesidad. Y lo mismo nos pasa con muchos grupos sociales hoy en día. No conocemos a nadie cerca quizá de la comunidad LGBT y los condenamos. La Biblia dice, el que se echa con varón como con mujer es maldito. ¿Y si te acercaras a él? ¿Y si te acercaras a ella? ¿Y si pudieras entender su realidad? ¿Y si pudieras solidarizarte con él o con ella en sus necesidades? ¿Y si pudieras abrazarle? ¿Y si pudieras conocerlo un poco más? Muchas de las familias viven esta realidad y no es hasta que tienen un integrante de la familia que se identifica con la comunidad LGBT que el corazón de condena les cambia por un corazón de misericordia y que los prejuicios se les caen y entonces les nace un corazón de carne y no de piedra. Entonces, esto es fundamental cuando nosotros hablamos de cualquier tema. Hay situaciones de salud mental, hay enfermedades, hay personas que tienen cierta condición y no es hasta que nosotros tenemos a alguien cercano que entendemos esa realidad y que sabemos que lo que Jesucristo nos manda es a sensibilizarnos. Cuando Jesús da esta orden, vayan y hagan discípulos, no se trata de una campaña, no se trata de hacer grandes números. Lo que Jesús quiere es que el corazón se empate con el corazón de las otras personas, tal y como Él lo hizo, porque Él llegó a decir de aquella mujer que todo mundo condenaba pero nadie conocía, Él se acerca con ella y es capaz de decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más, porque es capaz de empatar su corazón con el de esa mujer. La tercera orden, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les mando hacer. Es decir, el bautismo. ¿Qué cosa es el bautismo? Más allá de las definiciones, el bautismo es un sacramento. Dicen otras denominaciones, el bautismo no es sacramento, es ordenanza. El bautismo no es ni ordenanza ni sacramento, es una ceremonia. Ya, váyanse por allá todos con su bola de choreros todos.
El bautismo es arropar dentro de una comunidad a alguien. Decirle, esta es tu familia, tú perteneces aquí. Y por eso se recomienda que el bautismo no se haga privado, ¿sí sabía? El bautismo se debe de hacer en medio de la comunidad, de la congregación. No, pues que yo no los quiero invitar, pastor, me caen regordos. Nada más mi familia y yo, lo hacemos el sábado para que no vengan. El bautismo es el sacramento de la comunidad. Eres bienvenido a esta familia. A partir del día de hoy tú formas parte de la familia de la fe. Tienes un hogar. ¿Y saben por qué Jesucristo les estaba diciendo bautícenlos, arrópenlos dentro de un hogar, háganlos sentir como en familia? Porque hay mucha gente que vive realidades de violencia. Hay mucha gente que vive realidades de maltrato. Hay mucha gente que vive realidades de pobreza. ¿Cuántos testimonios no conocen ustedes? O quizá ustedes mismos los han vivido. De que en la casa vivían un infierno, pero llegaban a la iglesia y en la iglesia se sentían abrazados, se sentían queridos, sentían que era totalmente distinto, que era otra realidad, que allí realmente podían sentir el amor que a lo mejor en casa no se tenía, en donde el papá era un borracho, en donde el papá era jugador, tomador, en donde la mamá estaba ausente, era violenta, en donde había tantas situaciones que fallaban, en donde a lo mejor hasta un familiar, un tío, el abuelo abusaba de esa persona, y que en la casa no tenían ese amor, pero dentro de la iglesia tenían el amor que hacía falta. El bautizar es arropar dentro de una comunidad, y por eso le llamamos a este lugar santuario. Y santuario quiere decir refugio. Esa familia que tú puedes tener, que te tiende la mano, que te ayuda, que te enseña. Y por eso les dice, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Es decir, equípenlos con herramientas para la vida. Hay gente que no fuimos equipados con todas las herramientas emocionales para la vida. Nos faltó tener afecto, nos faltó no tener rencor, nos faltó no tener odio, nos faltó aprender a mirar a los otros con equidad, nos faltó un ejemplo de no racismo, de no discriminación. La iglesia tiene que ser, la comunidad de los creyentes debe de ser ese lugar en donde se equipa a las personas con herramientas para la vida, que tengan recursos emocionales, que puedan saber que tienen una fuerza interior, una fuerza que nosotros le llamamos espíritu, y ese espíritu proviene de Dios para cuando estén bajoneados, para cuando estén deprimidos, para que en la vida cuando todo se les derrumbe, sepan que hay un espíritu que infunde dinamismo, y ese espíritu proviene de nuestro Señor. Es más, equípenlos hasta con medios educacionales, culturales y artísticos. Y por eso nuestra iglesia metodista fue conocida en su historia por crear las escuelas dominicales, que no eran en un principio para enseñar historias bíblicas, sino para enseñar alfabetización a las personas que no podían ir a la escuela. Y por eso había salones sociales, que no era para comer en los convivios de la iglesia, sino para hacer presentaciones culturales para el resto de la comunidad, para que hubiera un espacio en donde no había teatros, en donde no había oferta cultural, que enriquece el espíritu de todos nosotros como seres humanos. La iglesia era el sitio donde podía estar. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es, háganlos parte de su comunidad, y capacítenlos dentro de su comunidad, a todos ellos. Y cuando ustedes hagan esto, termina en los últimos versículos, yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Jesús les da estas órdenes a sus discípulos, que son órdenes de amor. Cuando ustedes las cumplan, van a sentir mi presencia con ustedes siempre. Fácil, refugien a los demás, acérquense con los demás y capacítenlos con amor. El Señor hoy, en este domingo que le llamamos en liturgia el domingo de la Santísima Trinidad, nos recuerda esta misión a nosotros. Nosotros también debemos de ser un refugio para las demás personas. Nosotros también necesitamos acercarnos a los demás, y nosotros también necesitamos compartir de lo que tenemos a los otros con amor. Porque eso es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros,
Y por eso le preguntaba al principio, ¿qué tal le va siguiendo órdenes? Porque al menos estas 3 órdenes de amor, todas las cristianas y todos los cristianos los tenemos que seguir. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Dios de misericordia, Dios de amor, Dios que ordenas nuestra vida, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos recordar esas palabras hermosas que tú nos has dado, Señor, para poder seguirte. Esas palabras hermosas que nos recuerdan cuál es nuestra labor y nuestro motivo de existencia, Señor. Ordena nuestras vidas con tu amor y permítenos seguir esto, Señor, que tú nos mandas, para que podamos hacerlo conforme a tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos siempre y por darnos estas órdenes de amor en Jesús. Amén.